El complejo de Electra, la psicología detrás del amor y el conflicto familiar. Bienvenidos una vez más a Mentes en Conflicto. Yo soy Carol y hoy estamos de vuelta con un tema realmente fascinante y a la vez controversial. Vamos a hablar de un concepto psicológico que ha dado mucho de qué hablar, el complejo de Electra. Y como siempre, me acompaña Paula. ¿Cómo estás, Paula? Hola Carol, todo bien, gracias. Y sí, hoy tenemos un tema interesante como dices. A menudo se generan más preguntas que respuestas. El complejo de Electra es algo que mucha gente ha oído mencionar, pero pocos entienden realmente qué significa y mucho menos su impacto. Es fascinante cómo se conecta con dinámicas familiares, pero también con nuestra visión sobre la psicología del desarrollo. Exactamente. Y aunque se habla mucho del complejo de Edipo, el de Electra es menos conocido, pero igual de relevante. Así que, para empezar, vamos a aclarar qué significa este complejo y de dónde viene. El complejo de Electra es un término acuñado por Carl Jung, aunque está muy relacionado con la teoría del complejo de Edipo de Sigmund Freud. El complejo de Edipo, como sabemos, se refiere a la fase en la que los niños sienten una atracción inconsciente hacia el progenitor del sexo opuesto y una rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Pero Jung, en lugar de hablar solo del niño, entendió esta idea a las niñas, proponiendo que en un momento de su desarrollo las niñas pueden sentir una atracción hacia su padre y una competencia con su madre. Es cierto, aunque Freud no usó el término complejo de Electra y más bien se centró en el complejo de Edipo, Jung aplicó la teoría para incluir a las niñas. Y lo que es curioso es cómo este complejo se asocia a una etapa del desarrollo infantil, cuando la niña busca la atención y el amor de su padre y, a su vez, ve a la madre como una especie de rival. Es un momento de conflicto emocional bastante intenso. Exactamente, pero más allá de los términos y definiciones, el complejo de Electra plantea una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Jung y Freud creían que las niñas experimentaban estos sentimientos de atracción hacia el padre? ¿Qué nos dice sobre el desarrollo emocional de una niña? ¿Sabes? Buena pregunta. A lo largo de los años, este concepto ha sido interpretado por muchas maneras. Uno de los puntos centrales de la teoría de Freud es que los niños, en sus primeros años de vida, desarrollan una fuerte dependencia emocional hacia sus padres. En las niñas, este apego al padre es complicado por el hecho de que no poseen el falo, que, según Freud, representa el poder de la autoridad en el hogar. Por eso la rivalidad con la madre surge para ellas. El padre es el primer objeto de deseo, pero se encuentran en una posición de desventaja. Es una teoría, desde luego, muy influenciada por la visión patriarcal de la sociedad en la que Freud vivía. Y de hecho, el concepto de castración que Freud introduce está basado en esa misma visión de la desigualdad de género. Las niñas, al darse cuenta que no tienen pene, podrían sentir envidia por el poder simbólico que representa. Aquí, Jung introduce una perspectiva algo diferente, hablando de una identificación con la madre y un proceso de aceptación del rol femenino. Sí, eso me parece interesante. Jung tiene una visión más abierta, aunque igualmente centrada en los arquetipos de las influencias del inconsciente colectivo. Y al final lo que nos deja claro es que el complejo de Electra no se refiere simplemente a un amor o deseo literal hacia el padre, sino cómo la niña establece su identidad y su lugar dentro de la familia. De todo esto, una de las críticas más fuertes que se le ha hecho al complejo de Electra es su base en la teoría freudiana, que para muchos hoy en día está desactualizada. De hecho, muchas corrientes feministas han argumentado que estas teorías no solo están alejadas de la realidad, sino que perpetúan una visión patriarcal de la familia. Por ejemplo, al presentar a la madre como una rival, refuerzan la idea de que las mujeres tienen que competir entre sí por el afecto masculino.
Sí, absolutamente. Hay quienes consideran que la teoría del complejo de Electra refuerza estereotipos y construcciones de poder dentro de la familia tradicional. Al tratar de explicar que las niñas, de manera innata, sienten celos o rivalidad hacia la madre, se pone en tela de juicio la idea de que las niñas pueden tener una relación sana y de apoyo con sus madres, algo que es vital para el desarrollo emocional. Es cierto. Además, no podemos olvidar el contexto cultural y social en el que Freud y Jung trabajaron. En ese momento, las relaciones de género estaban muy definidas y muchas de sus teorías estaban basadas en una visión muy rígida del rol de la mujer. Hoy en día, algunos psicólogos consideran que el complejo de Electra no es tan universal como se pensaba y que las dinámicas familiares son mucho más complejas y diversas. Exacto. Hoy en día sabemos que las relaciones familiares no siempre siguen ese patrón de competencia o rivalidad. Las mujeres no tienen por qué verse como rivales entre sí. Además, los padres y las madres tienen diferentes formas de relacionarse con sus hijos e hijas, y estas dinámicas no necesariamente se ajustan al molde freudinario. Sin embargo, el concepto de Electra sigue siendo útil para reflexionar sobre el desarrollo de la identidad en las niñas. Aunque no estemos de acuerdo con todos los aspectos de la teoría, este complejo puede ayudarnos a entender cómo las niñas construyen su relación con sus padres, especialmente en el contexto de los vínculos afectivos y los roles de género. Es verdad, si lo vemos desde una perspectiva más moderna, podemos pensar en cómo las niñas de hoy experimentan sus relaciones familiares en un mundo mucho más igualitario, pero aún influenciando por normas culturales y sociales tradicionales. Ahora, ¿esto cómo afecta a la forma en que se identifican con sus padres o con la figura materna? Buena pregunta, Paula. Tal vez hoy en día, en lugar de ver el complejo de Electra como una fase conflictiva, lo podríamos entender como parte de un proceso de construcción de identidad, donde la niña, al igual que el niño, en el complejo de Edipo, comienza a entender su lugar en el mundo familiar y social. Claro que hoy en día la idea de rivalidad ya no se refiere tanto a una competencia por la atención de un solo progenitor, sino a cómo se negocian los afectos dentro de la familia. Sí, y creo que esto es clave para entender cómo evolucionan nuestras relaciones con los padres. En un mundo donde las mujeres pueden ocupar diversos roles, las relaciones familiares no son tan estrictas. El complejo de Electra podría entenderse de una forma mucho más matizada y menos centrada en la viralidad. Definitivamente, es fascinante cómo los antiguos conceptos de la psicología siguen estando presentes, pero también cómo se han ido adaptando y reinterpretando, aunque no todos los aspectos del complejo de Electra se aplican hoy. Nos ayudan a entender muchas de las dinámicas familiares que siguen siendo relevantes. Un poco más esto. Ya cerrando un poco más esto, totalmente de acuerdo. Es un concepto que, aunque ha sido criticado, sigue siendo útil para la reflexión. Y, por supuesto, las experiencias de cada persona son únicas, por lo que nunca debemos tomar estas teorías como absolutas. Y como siempre, nos gustaría saber qué piensan nuestros oyentes sobre este tema. ¿Han experimentado ustedes alguna vez una relación de competencias o rivalidad con sus padres? ¿Cómo ven el complejo de Electra en el contexto actual? Exacto, Carol. Nos encantaría conocer sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en una más y recuerden que estamos aquí cada semana en Mentes en Conflicto. Nos vemos pronto.